Pues vamos a arrancar y vamos con la noticia de estas últimas horas, que es esa querella presentada contra quien era el máximo responsable de la policía, su dimisión inmediata en cuanto se conoció la noticia y las implicaciones que esto tiene dentro del Ministerio del Interior. Ayer ya lo planteaba yo, se nos planteaban muchos interrogantes, muchas incógnitas, y esta mañana hemos intentado ordenar todas esas preguntas que nos surgía después de conocer el hecho, ¿no? Lo primero que se ha hecho ha sido sustituir al anterior jefe de la policía. La sustituta es sustituta en funciones, es DAO en funciones, porque va a tener que haber un nombramiento oficial por parte del ministro del Interior, y de momento esta persona que está en funciones, esta DAO que está en funciones, es la comisaria Gemma Barroso, que es la subdirectora general de Recursos Humanos. Javier Bañuelos, buenos días. ¿Qué tal, Ángel? Buenos días. Vamos a ordenar todo lo que tenemos y vamos a empezar precisamente por este nombre, porque además es un nombre que es clave en este asunto. Esta comisaria, Gemma Barroso, fue, según el abogado de la víctima, la primera en todo el cuerpo policial en tener conocimiento de la querella por la presunta agresión sexual. Su cliente, dice el abogado, se lo contó a ella, a la comisaria, este martes, y insiste el abogado que nadie más lo sabía en el cuerpo. De hecho, no quisieron contárselo a nadie más en la policía para evitar posibles problemas durante el proceso. Sí, la víctima quiso llevar este caso con el máximo hermetismo para evitar, nos dicen, que su denuncia le perjudicase. De hecho, en estos 10 meses, esta inspectora de policía ni siquiera se lo comentó a sus propios compañeros ni a su círculo de confianza dentro del Cuerpo Nacional de Policía, porque estaba aterrada. De hecho, cuando solicitó su baja por depresión, no entró al fondo de las causas, se limitó a comunicar que no estaba en plenas facultades mentales para trabajar. La persona en tramitar su baja fue precisamente su jefa en ese momento, la subdirectora de Recursos Humanos de la policía, Gemma Barroso. Esta comisaria fue, como dices, la primera persona en saber que el DAO había sido denunciado por una presunta violación. Lo supo este martes a las 6 menos 10 de la tarde. A esa hora la víctima comunicó a Gemma Barroso, a la comisaria Gemma Barroso, quién fue su supuesto violador. Según el relato del abogado de la víctima, que corroboran fuentes de Interior a la cadena SER, es la primera vez que supieron que el exDAO había estado implicado en esta presunta agresión sexual, una denuncia que, recordemos, se puso en enero de este año, 9 meses después de esa presunta violación, y que fue admitida por la justicia a trámite el pasado 12 de febrero. El anuncio, la querella, todo lo que se supo este martes por la tarde cayó como una auténtica bomba dentro del Ministerio del Interior y dentro del cuerpo. De hecho, el Ministerio del Interior reunió ayer a su cúpula para analizar la crisis que está pesando, está doliendo dentro del cuerpo. Insisten en que nadie sabía nada allí y que el Ministerio y Grande Marlaska no tuvieron conocimiento de los hechos hasta que los supimos prácticamente todos, hasta el mismo martes por la tarde. Sí, bueno, es cierto, Ángel, que la Dirección General de la Policía tiene un informe psicosocial de la víctima, pero su contenido, nos aseguran, es confidencial, queda entre paciente y psicólogo, pero todas las fuentes consultadas mantienen que en esa evaluación la víctima nunca trasladó que había sido violada por el comisario José Ángel González. A eso se aferra el ministro del Interior para negar que haya tapado cualquier tipo de abuso por parte del exDAO. Evidentemente no sabíamos nada. Si hubiéramos sabido al mínimo conocimiento de una circunstancia de esta gravedad, entenderíais que se le hubiera pedido la renuncia y si no el cese inmediato, como se hizo ayer. Bueno, lo cierto es que la conmoción, Ángel, en la cúpula policial es absoluta, nos recuerdan una crisis interna tan profunda. Por eso, ayer el director general de la Policía, Francisco Pardo, dio orden de reconducir esta situación de forma inmediata. Reunió ayer a toda su Junta de Gobierno de forma urgente, es decir, a todos sus altos mandos, una reunión en la que apeló a reforzar la confianza en la institución ante la gravedad de esta situación. El primer paso, como decías antes, ha sido cubrir temporalmente la vacante del director adjunto operativo, la comisaria Gemma Barroso, de la que estamos hablando, jefa hasta ahora de la víctima, se convierte de forma provisional en la nueva directora adjunta operativa, en la DAO. Asume el cargo en funciones porque, hay que explicarlo, corresponde por escalafón, es la persona inmediatamente siguiente en ese escalafón al DAO. Por eso será el Ministerio del Interior el que elija en los próximos días al candidato definitivo entre todos los comisarios que se van a postular para ese puesto. Según nos trasladan fuentes de Interior, Fernando Grande Marlaska no quiere demorar mucho esa decisión. Hay un plazo de 7 días para que se presenten todos los candidatos y automáticamente el ministro decidirá finalmente quién es el nuevo DAO. Lo que sí ya hizo ayer el Ministerio es cesar a un comisario, al menos cesarlo temporalmente, que era la mano derecha del ex jefe de policía, del querellado. Este comisario es Óscar San Juan, que fue quien supuestamente coaccionó a la querellante para que no denunciara, para que no dijera nada.
Sí, es una persona de la máxima confianza del comisario José Ángel González. De hecho, internamente, ¿no?, dentro de la policía se le conocía como el Minidao, porque iban juntos a todas partes, incluida esa comida de aquel 23 de abril, día de la supuesta violación. El Ministerio del Interior ha abierto una información reservada, es decir, una investigación interna contra este comisario Óscar San Juan, que de momento ha sido cesado automáticamente. Ahora mismo una de las principales preocupaciones en el Ministerio del Interior es intentar acotar esa onda expansiva de este escándalo. Su prioridad, nos dicen, es averiguar si realmente hubo altos mandos que pudieron tapar esa agresión, encubriendo al DAO y, como dices, pues incluso chantajeando a la víctima. Esa es la principal sospecha que sobrevuela a este comisario, al comisario San Juan, porque supuestamente, por encargo del ex-DAO, coaccionó a la víctima para que no denunciara a cambio de elegir un nuevo destino dentro de la policía. Aquella llamada, recordemos, se produjo en el mes de julio. Según el abogado de la víctima, hay una grabación de aquella conversación, una grabación que pretenden aportar al caso. El abogado, por cierto, ha pedido al juez que autorice a la Guardia Civil a realizar un análisis forense de todos estos audios para demostrar su autenticidad, anticipándose de alguna forma a la posible estrategia de la defensa que pueda emprender ahora mismo el exdirector adjunto operativo, el comisario José Ángel González. Maño, cualquier cosa o cualquier novedad que haya durante la mañana nos la cuentas aquí en el Hoy por Hoy. Gracias. Perfecto. Un abrazo. Hasta luego. Hasta aquí los hechos, hasta aquí lo que sabemos. Muchas de las cosas las sabemos también por lo que va contando el abogado de la víctima, que desde ayer lleva una tournée incesante por todos los medios de comunicación, contando de qué va la querella. También es verdad que ayer dijo el ministro del Interior, y luego hablaremos de ello, de la reacción del Partido Popular, pero es un tema que quiero aparcar. Cuando pedían su dimisión, él respondió diciendo: dimitiré si me lo pide la víctima porque se ha sentido desprotegida. Y ayer ya amagó el abogado de la víctima diciendo, no, desprotegida o no, eso ya lo veremos. Lo que sí es verdad que no nos satisface la manera en cómo ha salido el jefe de la policía de su cargo, que se dimitió y no fue cesado fulminantemente. Pero bueno, al margen de esto, Aroca, decíamos que hay muchas preguntas, pero yo creo que al final todo se engloba, dejando al ministro al margen, porque es posible que el ministro no lo supiera, pero nadie más en el cuerpo de la policía conocía, cuando teniendo en cuenta que no solo estamos hablando de la presunta agresión sexual, sino que estamos hablando de coacción a una policía. Sí. Bueno, hay 3 policías que sí lo sabían: el afectado, su segundo y la víctima, a la que espero que se le trate mejor que a otras víctimas recientes de casos más o menos similares, ¿no? Eso lo sabía. Y a partir de que lo supiera la subdirectora, pues ya hay otra persona más. Efectivamente, la querella se admite el 12 de febrero a trámite, y a mí me sorprende muchísimo que entre los policías, que en teoría son los que más saben de todos los comunes en este país, pues no hubiera trascendido nada. Ni siquiera el director general, que hay que recordar que no es policía. Es un civil. Es un civil. Civil, pero no de la Guardia Civil, digo, por si alguien se confunde. Como tenemos la costumbre. Bueno, ayer se confundió el propio Marlaska en sus declaraciones al entrar al Congreso, dijo Guardia Civil. Pues es bastante común decir los civiles, ¿no?, para referirnos al cuerpo, ¿no? Por tanto, ahí hay cosas que fallan y que de momento son incomprensibles. Y claro, uno tiene derecho a suponer que si no ha habido un cierto secreto corporativo dentro del propio cuerpo para que esto no trascendiese a otras esferas, ¿no? Pero lo cierto es que cuando han trascendido se han tomado decisiones rápidas y oportunas, ¿no? Habría que ver también, a todos nos extraña, incluso respetando la confidencialidad del documento, que si esta señora, la víctima me refiero, se dio de baja por problemas depresivos, que no hubiera detectado a nadie por qué estaba deprimida. Bueno, dice que hay un documento, ahora la de Contrabaños, que hay un documento, pero eso forma parte del secreto profesional de su psicólogo. Pero aunque estamos hablando de policías, o sea, son los que lo saben todo de nosotros, que son capaces de decirnos cosas rarísimas, incluso que algunos de nosotros ni conocemos, pero lo conoce la policía. Por tanto, me sigue extrañando mucho, pero lo verdaderamente importante, en mi opinión, son 2 cosas. Primero, cada vez que hay un tema de violencia sexual, de agresión, de cualquier rango que comprenda la ley, siempre acudimos a los protocolos, ¿no? Oye, el protocolo del Partido Socialista, el protocolo del Partido Popular, aquí lo que ha fallado el protocolo de la Policía Nacional.
y que no es la primera vez que falla el protocolo dentro de un cuerpo policial. No me voy a remitir a otros casos porque no es el momento, pero si uno repasa mentalmente y quiere investigar, verá como en otros cuerpos policiales también ha habido casos de acoso y mal resueltos, por cierto, y entre propios números y oficiales y suboficiales del propio cuerpo policial. Y lo otro que también me sorprende de una manera ya, digamos, más militante desde el punto de vista de militante en la democracia, no de militante en ningún partido, la deslealtad del DAO con respecto a su director general, que era su hombre de confianza. Eso yo creo que por lo menos tenía que haberle dicho: director general, me pasa esto, ¿cómo lo gestionamos? Y yo dimito ahora mismo. Estefanía. Sí, comentaba el compañero, ha dicho la expresión onda expansiva, exactamente. Yo creo que aquí lo que nos debe importar, pues como responsabilidad de un ministerio y de gobierno, es hasta dónde llegan los efectos o el conocimiento de este caso. Esto es lo primero de todo. Y de hecho esa sospecha parece que ya estaba en el propio abogado de la víctima, porque Jorge Piedrafita está dando muchas entrevistas estos días, y una de las cosas que comenta es como procedimiento para evitar que esto se embarrara o se archivara o que pasara cualquier eventualidad, no lo denunciaron en la comisaría, fueron directamente al juzgado. Y fíjate, ya la propia defensa consideraba que estaba esa sospecha de que otra gente podía saberlo y tal vez tratar de impedir que saliera para adelante. Lo que dice también es que como en Plaza de Castellar está un poco saturado con lo de la reforma judicial, pues que ha tardado más, pero que eso incluso ha sido positivo para tener más tiempo para irlo preparando. Luego también una de las cosas que se nos abre la sospecha, parece que esto, por un lado, es consecuencia de haber tenido una relación previa o de que el DAO interpretara algunas señales sobre eso, pero fíjate, esto yo creo que le ha pasado a muchas mujeres, obviamente desde la presunción de inocencia del DAO, pero muchas agresiones presuntas o agresiones se dan en el seno de la familiaridad, es decir, de haber tenido una relación previa o de haber tenido un contacto previo. Lo digo porque a veces tenemos un poco esta mentalidad de, hay un prototipo de víctima o un prototipo de agresor. Tristemente, aquí hoy estamos hablando de un caso que afecta a la policía. Y hay que diferenciar. Por un lado están los policías de base, que yo creo que nadie tiene que tener miedo en ese sentido, hacen su trabajo escrupulosamente, pero aquí estamos hablando de cúpulas policiales. Y luego también no hay un prototipo de víctima, porque esta chica era una policía. Tal vez lo que ha tenido es a lo mejor más pericia a la hora de intentar encontrar pruebas para su acusación, esa adrenalina, esa valentía de incluso un audio de unos 40 minutos para presentarlo como acusación en el juicio. Pero lo que habría que saber es si esto también ha trascendido presuntamente a otras mujeres. Yo creo que también se abre ese interrogante. Sabemos, si les ha sucedido a otras mujeres. Exactamente. Si sabemos algo de este DAO, se conocía algo en la policía, y todo el tema de si ha habido presuntas coacciones, esto me parece fundamental, importantísimo. O sea, no creo que el mensaje que se pueda lanzar es: esta chica, todo el mundo, había un grupo de gente que lo sabía en un cuerpo, como son la mayoría de cuerpos bastante jerarquizados, y parecía que se miraba hacia otro lado. Decía Aroca lo de los protocolos. A mí me da miedo, y en los partidos igual, que los protocolos se conviertan en algo para ahogar los temas. Ya lo hemos hablado con otros casos. No para darle un cauce a las cuestiones que están pasando de una forma mucho más cercana, sin que la víctima tenga miedo. Pero claro, también un policía tiene una relación muy jerárquica y yo supongo que siempre existe ese temor a perder tu puesto de trabajo, a ser marginado, a ser desplazado. Nacho. El nivel de exigencia que debemos hacer a las instituciones y a las organizaciones, de las que en el fondo depende la confianza del funcionamiento del propio sistema, siempre es un punto más que al que debemos hacer a los demás. Y desde luego todo lo que estamos sabiendo es la historia de un fracaso que tiene consecuencias. Primero para la denunciante, primero para la víctima. Pero después para la confianza también de los ciudadanos en relación al funcionamiento de nuestra policía, ¿no? Si un inspector de Hacienda no paga impuestos, si un cura no ejerce el mensaje del Evangelio o si un policía no cumple la ley, las consecuencias a la hora de observar y construir cómo funciona el mundo son distintas a cuando lo hace, incluso siendo hechos de la misma gravedad, otro tipo de personas en otro tipo de organizaciones.
porque no solo hacen daño directamente a las personas, sino porque además frustran las expectativas de confianza, de funcionamiento de, en este caso, una democracia. A mí me gusta sentirme seguro por la policía. A mí me gusta el mensaje del Evangelio. Y cuando yo veo, por ejemplo, en instituciones como la Iglesia Católica, donde hay quien lo predica pero no lo cumple, y en instituciones como la policía, que de forma, yo creo que Javier Aroca lo señalaba bastante bien, ¿no? La policía, que es una institución a lo que no se le escapa, digamos, nada de lo que ocurre, es difícil de entender, de comprender, de creer y sobre todo de confiar que eso no se supiera. Y en los últimos meses hemos visto algo que probablemente vuelva a poner sobre la mesa un tema que es central y que algunos han querido, digamos, desplazar del debate público. Hemos visto cómo los protocolos de acoso no funcionan en organizaciones que son importantes para el funcionamiento de la democracia. Lo vimos inicialmente en el caso del Partido Socialista. Lo hemos visto después en el caso del Partido Popular en la Comunidad de Madrid. Y ahora lo estamos viendo en el caso de la policía. Lo relevante sería esperar que después de un trimestre en el que esto ha vuelto a cobrar protagonismo, que abordáramos los elementos de fondo para evitar que esto pudiera ocurrir en el futuro.